Mi hija me mandó por error un audio de WhatsApp que era para su esposo. En 3 minutos, la escuché decir que ya no me soportaba, que quería meterme a una residencia barata rumbo a Amozoc y quedarse con mi casa sin que yo me diera cuenta. Al día siguiente salí, antes de que Rocío pudiera borrar una sola prueba. Me llamo Ángela Pineda. Tengo 66 años y vivo en Puebla, o vivía, mejor dicho, en la casa donde pasé casi toda mi vida. Aquel martes por la tarde estaba preparando té de manzanilla cuando sonó mi celular. Era un audio de Rocío. Pensé que me avisaría que llegaría tarde o que me pediría algo para cenar. Lo abrí sin darle importancia. «Hugo, ya no aguanto a mi mamá en esta casa», decía su voz. Me quedé quieta, con la taza en la mano. No era la voz que usaba conmigo. No era la hija que me decía: «Mamá, no te preocupes, nosotros te cuidamos». Era una voz seca, cansada de mí, como si yo fuera un estorbo. Se mete en todo. Pregunta demasiado. Y encima ya estamos gastando mucho en ella. Estuve viendo residencias económicas. Encontré una rumbo a Amozoc que cobra como 9,000 pesos al mes. No es bonita, pero para ella está bien. Tuve que sentarme. Las piernas ya no me respondían. Esa mujer era la misma niña por la que yo había limpiado casas desde los 19 años. La misma por la que vendí mis aretes de oro, mi anillo de compromiso y hasta la máquina de coser de mi madre. El audio siguió. Además, ya revisé lo de la casa. Está a nombre de ella, sí. Pero Maribel dice que si logramos que firme un poder, o que parezca que ya no está bien de la cabeza, podemos mover todo sin que se dé cuenta. Maribel conoce gestores y sabe cómo preparar el trámite. Casi se me cae el teléfono. Mi propia hija estaba planeando quitarme mi casa. No era una mansión, pero era lo único grande que yo tenía. La compré por partes, pagando abonos, reparaciones, escrituras, predial y deudas. Ahí Rocío creció. Ahí hice rendir cada peso para que nunca le faltara comida, escuela ni zapatos. Y lo peor vino al final. En un mes tu suegra va a estar en la residencia, y nosotros vamos a tener la casa. Por fin vamos a vivir tranquilos, sin esa señora amargada encima. Y si algo le pasa allá, pues, el seguro de vida está a mi nombre. No lo digo por mala, pero tampoco estaría tan mal. Después, se escuchó la risa de Hugo. Eso fue lo que terminó de romperme. Me quedé sentada en el piso de la cocina, con el celular en la mano. Quería creer que había entendido mal, que era una broma cruel. Pero era su voz, eran sus palabras, era su plan. Para entender por qué dolió así, tengo que contar cómo llegué a ser la madre que fui. Crecí en una familia humilde. Mi mamá, que en paz descanse, era costurera. Se levantaba antes de que amaneciera y se acostaba agotada. Nunca tuvimos lujos, pero en mi casa había respeto, había palabra. Había esa idea de que la familia se cuida. Ángela, me decía mientras me enseñaba a coser, por la familia uno da mucho, pero nunca debe perder su dignidad. La segunda parte la entendí demasiado tarde. Me embaracé de Rocío a los 18 años. Su padre desapareció apenas supo que venía un bebé. Fui a buscarlo a casa de sus papás y me cerraron la puerta en la cara. Me dijeron que su hijo no iba a arruinar su futuro por una muchacha como yo. Llegué llorando con mi madre. Ella no preguntó de más, solo me abrazó. Esa niña va a tener lo que nosotras no tuvimos, me dijo. Entre las dos, la vamos a sacar adelante. Cuando Rocío nació, sentí que ya no podía fallarle. Mi mamá y yo nos turnábamos para cuidarla mientras yo limpiaba casas en Puebla, en colonias donde las señoras me dejaban entrar por la puerta de servicio, como si mis manos sirvieran, pero mi presencia estorbara. Ganaba poco. A veces apenas alcanzaba para comida y pañales. Pero cada peso era para Rocío. Durante años mi vida fue igual: levantarme a las 4, hacerle desayuno, llevarla a la escuela, limpiar 2 o 3 casas, regresar por ella y lavar ropa ajena los domingos para ganar un poco más. Mi mamá murió cuando Rocío tenía 8 años. Antes de irse me apretó la mano. Dale estudios, Ángela. Dale amor. Ella va a cuidarte cuando estés vieja. Nuestra sangre es buena. No te va a fallar. Esa frase me sostuvo durante mucho tiempo. Cuando Rocío cumplió 15 años,
Trabajé 6 meses sin descansar para hacerle una fiesta bonita. Gasté casi 40,000 pesos, dinero que estaba guardando para arreglar el techo que se goteaba. Esa noche, al verla bailar con su vestido dorado, pensé que todo valía la pena. Cuando yo trabaje, mamá, te voy a devolver todo multiplicado, me dijo abrazándome. Yo le creí. Rocío fue buena estudiante. Sus maestros decían que tenía futuro, pero mantenerla estudiando costaba. Libros, uniformes, cuotas, materiales, todo salía de mis manos cansadas. Cuando entró a la universidad, la colegiatura era de casi 70,000 pesos al año. Pedí un préstamo usando mi casa como garantía. Vendí lo poco de valor que me quedaba. El día que tengas tu título, le dije cuando la inscribí, nunca vas a tener que limpiar casas ajenas como yo. El día de su graduación lloré como niña. Ella me abrazó. Este título también es tuyo, mamá. Te prometo que ya no vas a sufrir. Un año después, conoció a Hugo Salas en su trabajo. Él era supervisor en una fábrica de autopartes. Parecía responsable y trataba bien a mi hija. Cuando anunciaron la boda, saqué fuerzas de donde no tenía. Rocío quería una celebración elegante: salón, vestido, flores, música, fotógrafo. Gasté cerca de 200,000 pesos entre otro préstamo y las últimas joyitas familiares. Yo sabía que era demasiado, pero verla feliz me nublaba el juicio. Durante años llevaron una vida estable. No tuvieron hijos. Decían que primero querían estar mejor económicamente. Venían a verme los domingos. Comíamos mole o lo que alcanzara, y Rocío a veces me traía despensa. Ahora me toca cuidarte a mí, me decía. Pensaba que mi madre había tenido razón. Todo cambió hace 3 años, cuando Hugo perdió su empleo y empezaron los problemas de dinero. Primero me pidieron 20,000 pesos para gastos, luego 50,000 para el enganche de un coche, después 60,000 para tarjetas de crédito. No sabía decirles que no. Después de esos préstamos, algo se torció. Dejaron de venir los domingos. Rocío decía que estaban ocupados, que Hugo tenía nuevo trabajo. Luego empezó a contestarme menos. Si llamaba en la mañana, estaba en junta. En la tarde, en el súper. En la noche, ya era tarde. Cuando hablábamos, la llamada duraba 5 minutos. Después vinieron los comentarios disfrazados de preocupación. Mamá, Hugo dice que te ve muy distraída. Me soltó un día. ¿Estás segura de que puedes vivir sola en una casa tan grande? Me reí nerviosa. Le dije que estaba bien, pero algo en su tono me dejó inquieta. Una tarde fui a visitarlos sin avisar. Les llevé gelatina de mosaico, de la que a Hugo le gustaba. Tardaron casi 5 minutos en abrir. «Ay, mamá, qué sorpresa», dijo Rocío con una sonrisa falsa. En la mesa estaba Maribel, una prima de Rocío que trabajaba como auxiliar en una notaría y hacía gestorías. Alcancé a ver mi nombre en una hoja antes de que Maribel la metiera en una carpeta. «Hola, tía Ángela», dijo nerviosa. Nada más le estaba ayudando a Rocío con unos papeles del seguro de Hugo. «¿Y por qué hay documentos con mi nombre?», pregunté. Rocío y Maribel se miraron. «Es para actualizar beneficiarios, mamá. Por si algún día nos pasa algo. Tú eres nuestra familia». Le creí, o quise creerle. Luego empezaron los olvidos intencionales. Me invitaban a comer y cuando yo llegaba al restaurante, no estaban. «Ay, mamá, se nos pasó avisarte que cancelamos». Hugo tuvo una emergencia. Me pasó 3 veces. También dejaron de invitarme a reuniones. Doña Rosa, mi vecina, me contó que habían hecho una carne asada por el cumpleaños de Hugo. «Qué raro que no fuiste, Ángela. Los vi comprando carne para un montón de gente». Cuando pregunté, Rocío respondió: «Fue algo improvisado, mamá. No queríamos molestarte». Lo que terminó de cerrar el cerco fue cuando se mudaron a mi casa temporalmente. «Mamá, van a arreglar unas tuberías en el departamento y necesitamos quedarnos contigo como 1 mes», me dijo Rocío. «Además, así pasamos más tiempo juntas». Yo me emocioné. Pensé que tal vez íbamos a recuperar algo, pero desde el primer día mi casa dejó de sentirse mía. Hugo se quejaba de todo: la televisión vieja, el internet lento, la regadera sin presión. «A su edad, señora Ángela, mantener una propiedad así debe ser pesado», decía. Rocío empezó a mover mis cosas sin pedirme permiso. Cambiaba platos, sacaba ropa,
Ocupaba cajones. Poco a poco, mi cocina, mis horarios y hasta mi sillón favorito fueron de ellos. También empezaron las conversaciones en voz baja. Yo entraba a la cocina y se callaban. Preguntaba de qué hablaban. Y Rocío decía: «Nada importante, mamá. Cosas de pagos». Una noche escuché a Hugo en el patio. «Sí, ya estamos viviendo aquí. No sospecha nada. Maribel dice que puede tener listo lo del poder». Salí a preguntarle con quién hablaba. Me dijo que era su jefe. Después comenzaron a meterse en mis finanzas. «Mamá, déjame ayudarte con la luz y el agua. Ya no tienes por qué preocuparte». Al principio lo vi como un gesto bonito. Luego descubrí que Rocío revisaba mis estados de cuenta. «¿Para qué sacaste 3,000 pesos en efectivo?», me preguntó una tarde. «Para mis gastos». «Pero no deberías cargar tanto dinero. A tu edad es peligroso». «A mi edad». Esa frase se volvió su manera de quitarme terreno. Lo más doloroso fue oírlos hablar de mí cuando creían que no escuchaba. Una tarde estaba arreglando mis macetas cuando oí a Hugo decir por teléfono: «Mi suegra cada día está más difícil. Ya está muy necia». Rocío se rió y agregó: «Sí, últimamente se le olvidan cosas. Se pone pesada cuando tratamos de ayudarla». Después empezaron a decirlo frente a otros. Mi amiga Leticia fue a verme y Rocío le soltó: «Mi mamá ha estado confundida. El otro día quería salir a caminar a las 10 de la noche porque pensó que era de mañana. Eso era mentira. Nunca pasó». Leticia me miró con lástima. «Ay, Ángela, qué bueno que tienes a Rocío». Sentí coraje, pero también miedo. Mi hija estaba construyendo una historia falsa sobre mí y la contaba con cara de preocupación. Luego llegaron visitas raras, un médico privado, una trabajadora social de una residencia, un supuesto asesor geriátrico. Todos venían porque Rocío los citaba. En una de esas evaluaciones, escuché al médico hablar con Rocío en la sala. Físicamente su mamá parece estar bien, pero si la familia reporta episodios de confusión, puedo sugerir una valoración más amplia. Yo estaba en la cocina, escuchándolo todo con perfecta claridad, mientras ese hombre escribía como si mi vida dependiera de lo que otros dijeran de mí. La presión se volvió diaria. «Mamá, ya no deberías manejar. Mamá, mejor no vayas sola al mercado. Mamá, nosotros decidimos para que no te canses». Me estaban quitando mi independencia con sonrisas. Y yo, por no pelear con mi hija, fui permitiendo demasiado. Hasta que llegó ese audio. Esa noche no cené. No dormí. Caminé por la casa mirando cada foto, cada mueble, cada rincón que había cuidado pensando que un día todo sería para Rocío. Ahora sabía que no quería recibirlo con amor. Quería arrebatármelo. Al principio lloré. Después vino una calma rara. Rocío creía que yo era una vieja ingenua. Se le olvidó que esa vieja la había sacado adelante sola. A las 5 de la mañana me levanté. Me bañé, me arreglé el cabello y me puse mi traje color vino, el mismo de su graduación. Guardé escrituras, identificaciones, estados de cuenta, pólizas, recibos y el celular con el audio. Antes de salir, dejé una nota en la mesa. Salí temprano a unos asuntos personales. Vuelvo en la tarde. Mamá. No merecían más explicación. Mi primera parada fue el banco. Apenas abrieron, pedí hablar con Patricia, la gerente que me conocía desde hacía años. «Necesito revisar mis movimientos de los últimos 6 meses», le dije. «También quiero cancelar cualquier autorización que alguien tenga sobre mi información». Patricia revisó la computadora y frunció el ceño. «Aquí aparece una autorización de tercero a nombre de su hija, con copia de su credencial del INE y una firma suya». Sentí que me ardía la cara. «Yo nunca firmé eso». Me mostró el documento. La firma se parecía a la mía, pero no era mía. La inclinación estaba mal. El trazo era torpe. «Es falsa», dije. «Mi hija falsificó mi firma». Patricia palideció. «Esto es muy delicado. Por eso estoy aquí. Quiero bloquear accesos, cambiar contraseñas, abrir una cuenta nueva y poner una alerta de seguridad». Durante casi 1 hora protegimos lo urgente. Patricia levantó un reporte interno, bloqueó cualquier consulta de terceros y me ayudó a transferir lo que quedaba de mis ahorros a una cuenta nueva. También me dio los datos de la aseguradora para cambiar beneficiarios de mi seguro de vida.
Si mi hija me veía como dinero, no iba a recibir un solo peso. Ese mismo día fui con el licenciado Salvador Rangel, un abogado recomendado por Patricia. Puso el audio, revisó el documento falso del banco y me escuchó sin interrumpirme. Señora Ángela, esto no es solo un pleito familiar. Hay falsificación, intento de fraude patrimonial, posible despojo y abuso contra una adulta mayor. Y si ya están diciendo que usted no está bien, podemos revisar daño moral por esas mentiras. Quiero protegerme, le dije. Y quiero que entiendan que no soy una cosa que pueden mover de un lado a otro. Entonces vamos a hacerlo bien, respondió. Primero denunciaremos. Después reunimos pruebas. No se enfrente sola a ellos. Al día siguiente, presentamos la denuncia y pedimos medidas de protección. También inicié el cambio del seguro de vida. Quité a Rocío y puse como beneficiaria a la Fundación Nueva Esperanza para Adultos Mayores. 2 días después, acompañada por un asistente del abogado, fui a la notaría donde trabajaba Maribel. Llevaba una pequeña grabadora encendida dentro de mi bolsa. «Buenos días, Maribel», dije tranquila. «Vine a preguntar por los papeles que estás haciendo con Rocío». Maribel se puso nerviosa. «Tía Ángela, Rocío no me dijo que vendría. No te preocupes. Solo quiero entender qué documentos necesitan con mi nombre». Cerró una carpeta demasiado rápido. «Son trámites normales, tía. Nada importante». Me acerqué al escritorio. «Maribel, ya sé lo del poder, los reportes médicos, la residencia y el plan para quedarse con mi casa. Tengo el audio de Rocío. Le mostré el celular. Se quedó sin color. Tía, yo no quería. Rocío me dijo que usted ya no podía cuidarse sola. No me insultes con esa mentira. Lo hicieron por dinero. Ahora puedes decirme la verdad aquí o puedes explicárselo a mi abogado, al notario titular y a la fiscalía». Maribel empezó a llorar. «Tía, por favor. Tengo hijos. No puedo perder mi trabajo. Eso debiste pensarlo antes de ayudar a quitarle la casa a una mujer mayor». No me entregó todo ese día, pero cometió un error. Confirmó que había un borrador de poder, que Rocío le había pedido formatos y que estaban armando un expediente con reportes médicos privados para hacerme parecer incapaz. Con eso fue suficiente. Esa misma tarde, el licenciado Rangel citó formalmente a Maribel. Cuando vio que su nombre ya estaba en la denuncia, decidió colaborar. Entregó copias y explicó quiénes habían participado. Al día siguiente, me evaluó un geriatra particular recomendado por el abogado. Me hizo pruebas de memoria, orientación y razonamiento. Dejó asentado que no había señales de deterioro cognitivo y programó una valoración más completa por si el caso avanzaba. Cuando regresé a casa, Rocío y Hugo estaban en la sala viendo televisión, como si nada. «Hola, mamá», dijo ella. «¿Cómo te fue?» «Bien, hija. Arreglé justo lo que tenía que arreglar. Me senté en mi sillón. Mañana viene mi abogado. Quiero que estén aquí». «¿Tu abogado?», preguntó Hugo. «Sí, mi abogado». Esa noche cenamos en silencio. Ellos no sabían que ya no tenían el control. A la mañana siguiente, a las 10, tocaron el timbre. Abrí antes de que ellos alcanzaran a llegar a la puerta. Eran el licenciado Rangel, su asistente y un notario público que venía a dar fe de la entrega de documentos y de que ellos seguían ocupando mi casa sin mi autorización. Rocío se puso de pie. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Siéntate», le dije. «Ahora sí vamos a hablar claro». El licenciado abrió su carpeta. «Señora Rocío y señor Hugo, represento a la señora Ángela Pineda. Existe una denuncia por falsificación de documentos, intento de fraude patrimonial y preparación de un expediente basado en reportes médicos cuestionables. También se les requiere desalojar este domicilio en el plazo que se les notificará por escrito». Hugo soltó una risa seca. «¿Qué tontería es esta?». Rocío me miró con los ojos abiertos. «Mamá, ¿qué hiciste?». «Saqué mi celular. Hice lo que tenía que hacer. Y si quieres, pongo el audio». Su cara se quedó blanca. «No», susurró, pero ya era tarde. Puse reproducir. «Hugo, ya no aguanto a mi mamá en esta casa». La voz de mi hija llenó la sala. Escucharla de nuevo dolió, pero esta vez no estaba sola en el piso de la cocina.
Rocío intentó acercarse al teléfono, pero el asistente del abogado se interpuso. «Eso es privado», gritó. «Me lo mandaste tú», respondí. «Por error, pero me lo mandaste». El audio siguió. «Encontré una residencia rumbo a Amozoc que cobra como 9,000 pesos. No es bonita, pero para ella está bien». Hugo se levantó. «Eso está manipulado». El licenciado sacó otra hoja. «También tenemos la autorización falsa presentada en el banco, copias del borrador de poder y una declaración de Maribel donde reconoce que prepararon documentos sin consentimiento de la señora Ángela». Al oír el nombre de Maribel, Rocío se dejó caer en el sillón. «Esa mentirosa». «Ella no inventó tu voz», dije. Puse la parte más dura. «Si algo le pasa allá, pues el seguro de vida está a mi nombre. No lo digo por mala, pero tampoco estaría tan mal». El silencio fue pesado. Rocío empezó a llorar. «Mamá, no quise decir eso así. Estábamos desesperados. Tenemos deudas. Pudiste pedirme ayuda», le dije. «Lo hiciste toda tu vida y casi siempre te la di. Pero esta vez no pediste. Planeaste quitarme mi casa, encerrarme y usar mi muerte como solución». Hugo golpeó la mesa. «Usted siempre se metió en todo. Siempre nos controló con el dinero». Lo miré sin miedo. «Yo les di porque los quería. Ustedes lo tomaron como si yo tuviera obligación de aguantarles todo». El licenciado mostró los estados de cuenta. «También hay retiros no autorizados por un total aproximado de 160,000 pesos. La señora Ángela pagaba sus servicios y gastos por separado. Estos movimientos no corresponden a gastos de la casa». «Era para comida», dijo Hugo. «Mentira. Yo compraba comida, pagaba luz, agua, predial y medicamentos. Ese dinero fue para sus deudas, restaurantes y el coche». Rocío se arrodilló frente a mí. «Mamá, perdóname. No me denuncies. Soy tu hija». Esa frase me atravesó. Porque sí, era mi hija. La niña por la que caminé bajo el sol, la joven por la que me endeudé, la mujer a la que amé más que a mí misma, pero también era la mujer que había planeado destruirme. «Precisamente porque eres mi hija me duele más», le dije. «Pero ser mi hija no te da derecho a robarme la vida». El abogado les explicó que la denuncia seguiría su curso y que tendrían que presentarse a declarar. No hubo gritos como en las películas. Fue peor, fue real. Rocío lloraba. Hugo apretaba la mandíbula y yo sentía que el corazón se me partía, pero no retrocedí. Antes de salir, Hugo me miró con odio. «Esto no se queda así, señora». «No me amenace, Hugo. Ya no estoy sola». Cuando se fueron, mi casa quedó en silencio. Por primera vez en meses pude respirar. Pero esa paz duró poco. Al día siguiente empezó la campaña contra mí. Rocío publicó en grupos vecinales de Facebook y en chats de WhatsApp que yo tenía problemas de memoria, que estaba confundida y que había acusado falsamente a mi familia. «Mi mamá no está bien», escribió. «Si la ven sola, avísenme. No debería estar sin supervisión». Usó fotos mías tomadas sin permiso, acomodadas para hacerme ver como una anciana perdida. Los comentarios me dolieron. Gente que me llamaba confundida. «Pobre señora, madre cruel». Doña Rosa llegó preocupada. «Ángela, vi cosas muy feas en internet. ¿Estás bien?». La hice pasar y le enseñé las pruebas. El audio. Los documentos. La valoración médica. Doña Rosa me abrazó. «Perdóname por dudar. Es que se veía tan convincente». «Eso querían», le dije. Después llegaron llamadas anónimas, mensajes crueles y un par de visitas de personas que decían venir por reportes sobre mi salud. El licenciado Rangel dijo que intentaban poner en duda mi lucidez. «Quieren que parezca inestable», me dijo. «No les vamos a dar ese gusto. Pero una cosa es saberlo y otra soportarlo». Una noche, después de leer una carta anónima que decía: «Tu hija te odia porque seguro fuiste una mala madre», me quebré. Me senté en el piso de la cocina, en el mismo lugar donde escuché el audio, y lloré. Me pregunté, ¿qué había hecho mal? Si había amado demasiado, si había dado tanto, que terminé criando a alguien incapaz de ver mis límites. Por un momento pensé en retirar la denuncia. Tal vez era más fácil callar, perdonar y recuperar a mi hija aunque fuera con mentiras. Entonces recordé una carta de mi madre.
Fui a mi cuarto y abrí una cajita donde guardaba mis recuerdos. Ahí estaba, doblada con cuidado. Mi mamá la escribió poco antes de morir. Mi Ángela, decía, estoy orgullosa de la madre que eres. Pero si algún día alguien se aprovecha de tu corazón, recuerda esto: amar no significa dejar que te pisoteen. Ni siquiera un hijo tiene derecho a quitarte tu dignidad. El amor verdadero no destruye, no roba, no humilla. Lloré otra vez, pero distinto. Mi madre tenía razón. Al día siguiente llamé al licenciado Rangel. Quiero seguir. Me alegra oír eso, respondió. Rocío y Hugo ya buscan un acuerdo. Cuando vieron la declaración de Maribel y el reporte del banco, cambiaron de tono. ¿Qué ofrecen? Devolver el dinero, cubrir gastos legales y firmar un convenio para no acercarse a usted. Pensé en silencio. Agregué una condición. Quiero una aclaración firmada, que admitan por escrito que mintieron sobre mi salud mental, y quiero que se publique en los mismos grupos donde me difamaron. Es una condición fuerte. Lo que hicieron también lo fue. Después de varias reuniones con los abogados, firmaron. Se comprometieron a devolver los 160,000 pesos de los retiros no autorizados y a cubrir 280,000 más entre reparación del daño, gastos legales y afectación moral, una parte de inmediato y otra en pagos. Pero lo más importante fue la aclaración pública. Nosotros, Rocío Pineda y Hugo Salas, reconocemos que difundimos información falsa sobre la salud de la señora Ángela Pineda. Reconocemos que ella se encuentra lúcida y en pleno uso de sus facultades. Ofrecemos una disculpa pública por el daño causado. Cuando esa carta apareció en los grupos vecinales, sentí que por fin alguien me creía. No era venganza, era limpiar mi nombre. Después, tomé decisiones que debí tomar años antes. Cambié mi testamento. Todo mi patrimonio, incluida mi casa, mis ahorros y cualquier compensación, quedaría para la Fundación Nueva Esperanza para Adultos Mayores. Si Rocío intentaba impugnarlo, perdería cualquier derecho simbólico que pudiera quedarle. El licenciado Rangel me preguntó, ¿está completamente segura? Sí. Prefiero que eso ayude a otros adultos mayores antes que dejarlo en manos de quienes quisieron encerrarme. Luego vendí mi casa. No fue fácil. Esa casa tenía mi vida entera. Pero también tenía la voz de Rocío diciendo que quería mandarme a una residencia. Tenía el miedo de despertar y sentirme vigilada. Tenía demasiada tristeza metida en las paredes. No era una casa de lujo, pero estaba bien ubicada, y el terreno valía más de lo que yo pensaba. La vendí en 4,600,000 pesos. Compré un departamento pequeño en una privada tranquila cerca de Cholula, con jardines, vigilancia y talleres para vecinos mayores. Por primera vez en años, elegí mis cortinas sin que nadie opinara. Acomodé mi cocina a mi gusto. Puse mis plantas en el balcón. Con el tiempo, supe que Hugo y Rocío también tuvieron problemas fiscales y laborales. No pregunté demasiado. Ya no quería vivir pendiente de su caída. Maribel perdió su trabajo y salieron otros casos parecidos al mío, de gestores que ayudaban a presionar a adultos mayores para firmar documentos que no entendían. No voy a mentir. Hubo días en que sentí alivio, pero la mayor parte del tiempo sentí tristeza. Al final, ni ellos pudieron seguir juntos sin culparse. 6 meses después, me encontré a Rocío en un centro comercial. Estaba más delgada, ojerosa, apagada. Cuando me vio, caminó hacia mí con lágrimas en los ojos. «Mamá», me quedé quieta. «Por favor, perdóname», dijo. «Ya pagamos demasiado. Perdimos el coche. Tenemos deudas. Hugo y yo estamos mal. Me bajaron el sueldo. ¿No crees que ya fue suficiente?» La miré sin odio. También sin debilidad. «No fui yo, Rocío. Esto lo provocaron ustedes. Pero soy tu hija. Lo sé. Y por eso dolió más». «¿Entonces ya no me quieres?» Respiré hondo. «Te voy a querer siempre. Pero ya no te voy a permitir entrar a mi vida para destruirla». Ella lloró más. «¿No puedes olvidar?» «No. Y no tengo por qué. Perdonar no es fingir que no pasó nada. Perdonar no es abrirte la puerta para que vuelvas a hacerme daño. Yo te perdono para poder dormir tranquila. Pero la confianza no volvió contigo. La dejé ahí, llorando, y seguí caminando. Esa noche regresé a mi departamento.
Me preparé un café y salí al balcón. No estaba feliz, pero por primera vez en mucho tiempo pude dormir. Para cuando se cumplió un año del audio, mi vida ya era otra. A los 67 años empecé clases de pintura. Descubrí que me gustaba pintar paisajes, volcanes y macetas con flores. Vendí 2 cuadros en una feria local y me reí como niña. También me uní como voluntaria a la Fundación Nueva Esperanza. 3 veces por semana acompañaba a adultos mayores que habían sido abandonados, presionados o robados por sus propias familias. Yo los entendía. Una señora llamada Carmen, de 81 años, me tomó la mano un día. Mis hijos me sacaron de mi casa, y yo todavía siento culpa, me dijo. Eso nos enseñaron, le respondí. A sentir culpa por defendernos. Pero defenderse no es traicionar a nadie. Mi historia ayudó a otros a revisar cuentas, testamentos y documentos. No porque yo fuera valiente desde el principio. No lo fui. Tuve miedo. Dudé. Lloré en el piso. Pero actué. Meses después, recibí una carta de Rocío. La dejé 3 días sobre la mesa antes de abrirla. Finalmente la leí acompañada de Nora, una vecina de 72 años que se volvió mi amiga. Querida mamá, empezaba, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quiero decirte que estoy yendo a terapia. Me acostumbré a pedirte y luego a exigirte. No sé en qué momento dejé de verte como mi mamá. Te vi como algo que siempre iba a estar ahí, aunque yo te lastimara. Eso fue cruel. No te pido que me recibas. Solo quería aceptar que lo hice mal. Lloré al leerla, no porque quisiera volver atrás. Lloré porque una parte de mí necesitaba escuchar eso, aunque llegara tarde. Le respondí con pocas líneas. Rocío, acepto tu disculpa. Me alegra que estés buscando ayuda. Te perdono porque no quiero vivir con rencor. Pero perdonar no significa volver a confiar. Te deseo bien, pero mi vida ahora está en paz lejos de ti. Con cariño, mamá. No recibí otra carta. A veces me preguntan si no me quedé sola. La respuesta es no. Sola estaba cuando vivía con mi hija y mi yerno, y ellos hablaban en secreto para quitarme todo. Ahora mi departamento es más callado, sí, pero ya no vivo con miedo. Tengo amigas, vecinos, clases de pintura, mis plantas y mi trabajo en la fundación. Una mañana de primavera, mientras tomaba café en mi balcón, el licenciado Rangel me llamó. Señora Ángela, hay 3 familias con casos parecidos. Quieren escuchar cómo logró defenderse. Miré mis manos. Las mismas manos que limpiaron casas, lavaron ropa ajena, cargaron bolsas de mandado y firmaron denuncias cuando ya no quedaba otra opción. Claro, le dije. Si mi historia puede ayudar a alguien a abrir los ojos, cuenten conmigo. Esa tarde pinté un paisaje con el Popocatépetl al fondo. Mientras movía el pincel, pensé en mi madre, en su carta, en esa frase que al fin entendí completa. Por la familia uno puede dar mucho, pero nunca debe entregar su dignidad. Esa noche salí a cenar con Nora y otras amigas. Brindamos con agua de Jamaica por la salud y por los nuevos comienzos. Yo levanté mi vaso y pensé en todas las mujeres que quizá estaban soportando humillaciones en nombre del amor familiar. Ojalá mi historia les llegue. Ojalá entiendan que no es tarde. No es tarde para revisar documentos. No es tarde para pedir ayuda. No es tarde para poner límites. Mi casa no se toca. Mi vida tampoco.